Muchas gracias, Bernie, por la introducción. Gracias a todos por estar acá acompañándonos en esta conversación. Gracias a Marito por aceptar venir a conversar con nosotros. Hace mucho tiempo que yo quería que Mario estuviera con nosotros. Les cuento que tuve la fortuna, el honor de conocer a Mario, si no me equivoco, fue este verano, Marito, ¿no? En La CNN, tele, en la sí, tele. Entonces nos invitaron a un programa ahí con el la, amigo de Andrés, Daniel Matamala, Matamala. Matamala. Entonces ahí nos conocimos, ahí conversamos. Y Marito me dio el contacto de la Beatriz Rosales Peralta de Renca y gracias al contacto de Mario pudimos iniciar un vínculo con Renca y empezamos a ir, después del estallido social, a ofrecer a la comunidad de Renca, a los microemprendedores, mentorías, fuimos los sábados, me acompañaron algunos G100, fue una experiencia súper bonita, y eso sigue activo hoy día, tenemos 11 mentorías online, con mentores que no necesariamente son del G100, de hecho esto quedó como una célula de voluntariado fuera, y cuando yo le dije a Marito que yo quería ir a ayudar a una olla común en Renca, hace nada, hace un par de meses, un mes y medio, me dijo, no, Sole, no vengas a Renca porque estamos más o menos bien, anda a Maipú Rinconada porque ellos necesitan ayuda, y así, Marito, gracias a ti, se abrió de verdad, sinceramente, gracias a ti se abrió la rama de acción social del G100, porque para ir a Maipú, cuando nos contactamos y Susana me dijo que quería juguetes, juntamos fondos, compramos juguetes de Casa Ideas, que nos hizo un descuento, y juntamos un montón de ayuda, y como fue un éxito, Sí, seguimos haciéndolo todos los fines de semana, y a partir de ahí no hemos parado. Y es algo que no hacíamos antes, ¿ah? Así que gracias por darnos las ideas y el impulso. Y bueno, habíamos preparado unas preguntas para ti, para que pudiéramos compartir un poco, y las voy a leer. Las tengo acá en el WhatsApp. Bueno, ¿cuáles crees tú que son las principales, o sea, cuáles son las principales urgencias que ves hoy desde tu rol de dirigente? Tú trabajas en una comuna vulnerable, estás liderando ahí en Renca una fábrica de ideas, eres súper activo, trabajas con las bases. Y la primera pregunta que hemos preparado un poco, ¿cómo ves la cosa? ¿Cuáles son las cosas que tú para ti son urgentes? Porque nosotros también somos parte y queremos ser parte y queremos como co-construir en conjunto un camino, y para eso nos tenemos que encontrar. Entonces, nos encanta tenerte acá para que nos puedas decir tu punto de vista. ¿Estáis silenciado, Marito? Bernie. ya. Bueno, muchas gracias al G100 por la invitación y por todos los espacios que se han dado. Como decía la Sole, nosotros nos conocimos conversando sobre el estallido por allá por noviembre, diciembre, no me acuerdo bien por allá, y de veras muy distintas, porque venía, la Sole iba a hablar más bien de emprendimiento, del G100, de lo que podía ocurrir desde el emprendimiento, y yo tenía que hablar de lo que me correspondía a mí, que era como de la vista más de un poblador y también de una visión más combativa en esa pasada, dentro del contexto del estallido social. Bueno, y después nos ha unido también este servicio que han prestado con la Beatriz, que es la presidenta de la agrupación de emprendedoras y artesanas de Renca, y han vinculado muy bien, se han juntado, han tenido ella formación, le han también facilitado fondos, lo que siempre salva. Y luego Maipú. Así que estaba bonita la pega. Y después ya lo he visto que han ido a Colina, Cerro Navia. Yo los voy siguiendo ahí y les voy enviando mensajes a la Sole de cómo le avanza. Qué bonito. Me gusta mucho. ¿Qué problema hay? Hay un montón de urgencias. Eh, es que lo que yo creo es que hay que analizarlo en las dos perspectivas de los fenómenos sociales que hemos vivido. Uno tiene que ver con el estallido, sin duda, desde octubre hasta marzo, y luego la pandemia, que son dos fenómenos que han desnudado muchísima falencia y que han generado, afortunadamente digo, y puede ser paradójico, han desnudado urgencias que se venían manifestando de mucho tiempo atrás, pero que la pandemia la ha puesto en carpeta y con una alta visibilidad, en especial la salud pública, que
ha hecho agua ya, esto partió el 13 al 19 de marzo, ¿cierto? Y nosotros ya el 25 de mayo ya teníamos colapsadas todas las redes asistenciales públicas y casi todas las redes privadas, sobre todo las que estaban prohibiendo del examen PCR. Entonces, como hay dos momentos, el primer momento lo que hace es desnudar un poco las falencias históricas relacionadas con salud, con educación, con vivienda, con previsión, incluso con lo que nos compete desde una mirada más comercial y económica, con el desarrollo integral y la activación económica de un pueblo, cómo se iba dando, y eso lo fue detonando un poco el movimiento social de octubre. Y luego, bueno, pues la pandemia vuelve a tomar causa en especial con la salud, pero no solo era la salud, sino que también era eh, cómo se reaccionó en relación a la pandemia. Está este fondo, el programa de cesantía para la protección de los trabajadores, que no deja de ser preocupante, ¿cierto? Preocupante por ambos lados, porque es preocupante porque la empresa no puede desaparecer, es la que genera ingresos, es la que genera trabajo, es la que genera sustento, y los trabajadores no pueden dejar de trabajar porque son los que llevan ese ingreso a sus casas y con eso se vive. Y cuando uno de los dos falla, no se cumple el objetivo final que es tener una familia sostenida. Entonces aquí hay un problema grave. Hay una respuesta desde el mundo de los negocios, el mundo de la finanza, que no está del todo muy clara, que no favorece mucho, en especial, por ejemplo, las personas mayores que tuvieron que acceder a este programa, y tienen mucho miedo de que después cuando se termine este efecto vuelvan a sus trabajos y no sean contratados o que sean despedidos, tienen 55 años, van a quedar tirados, ¿y quién los va a contratar a los 55 años? Ahí hay un problema de atención laboral en creación de empleo muy rápido. El tema de la salud pública también ha desnudado la falencia de no solo la infraestructura de la salud, sino también de los recursos asociados y en especial de los sueldos de los funcionarios de la salud. Ya nos hemos dado cuenta que al final los enfermeros, las doctoras, los doctores, los paramédicos, los técnicos, los choferes de ambulancia, no están con un sueldo acorde a la función esencial que cumplen, que es cuidar de nuestra salud. Ya vimos que la infraestructura está deficiente, no tenemos la capacidad necesaria en cama, en maquinaria, en movilización. Entonces, como que todo eso quedó muy al descubierto. En términos educacionales y en términos tecnológicos, nos dimos cuenta que tenemos un déficit de conectividad muy grande, y que cuando se considera tener estas clases online, dejamos fuera casi al 80% de los alumnos porque no tienen conectividad, porque funcionan con un celular paupérrimo en términos de plan, porque tienen planes que son muy básicos y porque las máquinas que tienen en casa tampoco soportan una alta carga de tráfico. Entonces son muy lentos y no funciona y han perdido sus clases. Eh, Cuando le dicen, no, les vamos a enviar una guía para que impriman, no todos tienen la capacidad de imprimir. A nosotros ustedes nos donaron una fotocopiadora que le hemos sacado el jugo, repartiendo guías por todas partes, pero no todos tienen un G100 que les dona una fotocopiadora. Y hay algunos que están ahí viendo cómo resolver comunitariamente el tema de la guía, no todos tienen copia en sus casas. Entonces, también esto desnudó una falencia en la atención de la conectividad y la alfabetización digital, sobre todo en las casas de los estudiantes. Entonces tenemos problemas en salud, tenemos problemas laborales, tenemos problemas en educación, tenemos problemas en vivienda, porque para todo es muy apropiado decir quédate en casa, pero hay muchos que no tienen casa. ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde van a hacer la cuarentena? Hay mucha gente en situación de calle que son los que más han fallecido porque no tienen dónde estar. En la situación de los campamentos, ustedes ya han visitado campamentos donde hay una mediagua que sostiene a 6 7 personas, y cuando dicen quédate en casa, uno no quisiera estar con esas 7 personas todo el día, 24/7, metido en una mediagua, que es una mediagua que no tiene baño, no tiene cocina, que están en condiciones de conventillo, porque tienen un baño que asiste a 30 familias, 20 familias, 10 familias. Entonces el quédate en casa tampoco es tan cómodo
tampoco es tan igual para todos. No todos tienen los privilegios que ustedes y nosotros tenemos de tener una casa, de tener un espacio donde poder quedarse. Algunos no lo tienen. Y los que lo tienen en base a concursos sociales, como son los subsidios, están en un departamento de 30, 35 metros cuadrados, donde hay 6, 7 personas, y se nos viene la segunda fase, que es el estrés, el cansancio y dificultades con la salud mental. Entonces, esto viene una seguidilla de urgencias que se han ido generando. Hoy día hay un proyecto de retiro de un 10% de la AFP, se retoma el caso de Nova AFP, nadie sabe si eso conviene o no conviene, la gente tiene ignorancia del caso, algunos lo dicen porque le odian la AFP, pero no han dimensionado cuál realmente va a ser la consecuencia de este retiro, qué significa que mejor el Estado te preste las 100 lucas, las 200, las 300, las que necesitís. No hay una ecuación clara para entender bien qué significa el retiro. Tenemos un problema de desinformación también. Total. Total, y además tenemos un problema de información confusa desde la autoridad, porque el Estado dice, voy a poner un número muy de ejemplo, pero está muy cercano, 6.500 fallecidos. Por otro lado, la prensa alternativa dice, en realidad son 8.500 fallecidos. Por el otro lado, los centros de estudio de salud pública, como son de la Chile, dicen, no, son más de 8.000 los fallecidos. Después dice, Salud Pública de la Chile no cree en los números del Ministerio de Salud. Entonces, además tenemos un problema de urgencia de confianza entre estamentos del Estado. Estamos ahí. ¿Cómo nos van a gobernar si entre ellos no confían? Todo esto concluye en que va a pasar la pandemia de la salud pública y se nos acerca una pandemia del hambre y una pandemia de una situación bien compleja que usted lo debe manejar muchísimo más que yo, que es cómo reactivamos económicamente a este país después de una pandemia. Y ahí hay una urgencia, o sea, ya le he nombrado 6, 7 urgencias, pero esa es la bandera más fuerte que vamos a tener entre los meses de septiembre y diciembre. ¿Cómo reactivamos? Porque la cosa está difícil, está compleja. Correcto. Gracias, Marito, por tu diagnóstico tan completo que yo creo que sin duda nosotros compartimos. Lamentablemente no sufrimos, ¿no? Pero compartimos que en realidad las precariedades son muchas. Y la segunda pregunta que te habíamos preparado a propósito de las urgencias que tú destacas en tantas áreas, ¿cuáles son los grandes dolores que nos dividen? Y esta pregunta te la quiero hacer en el sentido de desnudando toda esta precariedad, como tú dices, y pensando en un septiembre, en un porvenir de reactivación. Estos dolores que nos dividen, ¿cómo crees tú que se pueden sanar? Yo creo que esto puede sonar bien espiritual quizá, pero yo creo que una de las formas de sanación, aparte de lo técnico, que es fundamental en el caso de la reactivación económica, también viene una sanación espiritual, viene una sanación de encuentro, quizás de una sanación que elimine la indolencia que nos ha caracterizado siempre de un espacio a otro. O sea, tenemos que afectarnos por lo que le está pasando al otro, porque somos un nosotros, no somos, hay que dejar de llamarnos otros para allá y otros para acá, somos nosotros. Y en ese sentido puede sonar muy romántico y poco bolchevique, si lo digo yo, así como querámonos los unos a los otros, como yo los he querido, como decía Jesús, una cosa así. Me Opus Dei sale, pero en el fondo tiene que ver con que puede sonar cliché, pero yo creo que los afectos van a ser fundamentales para ver menos división. Yo no quisiera hablar de los dolores que nos dividen, que son muchos, y ustedes y yo lo saben. Yo quisiera que viéramos las oportunidades de unirnos, Sí, más que estar declarando lo que nos divide. Me gusta más, exacto. prefiero que... Yo creo que lo que sí nos va a unir justamente van a ser los propósitos comunes. Uno es la reactivación. Tenemos que ponernos patriotas, pero de verdad, no patriotas nacionalistas, extraños, medio nazi, no. Patriotas en que tenemos que poner toda nuestra creatividad, nuestras ganas, nuestra voluntad, en que hay que trabajar, en que hay que producir, en que hay que crear, en que hay que buscar la forma de optimizar los recursos, en que hay que darle oportunidades a los que están viendo la más difícil,
en que si tenemos acceso a un mapa de oportunidades, acercarlo a las comunidades que lo están viendo más difícil. En fin, como que tenemos que ocupar todas las instancias de buena voluntad, de buenos sentires, y también la técnica de cómo los números empiezan a dar en azul lo antes posible. Teniendo eso Exacto. resuelto, cuando resolvemos eso, resolvemos entonces los pucheros de cada casa. Teniendo la olla resuelta en cada uno de los hogares, ya nos podemos poner creativos cómo le asignamos tiempo a la recuperación de la educación, a la recuperación de la cultura, a la recuperación del entretenimiento, del deporte, eh, porque teniendo la olla salvada y teniendo la salud salvada, debiera salir la salud salvada muy rápido, lo demás tenemos que empezar a encaminarlo. Entonces yo creo que si nos dividen cosas, ya debemos como bien pragmáticamente decir, ya paremos el tanteo, o sea, ya no podemos dividir, no podemos caer en esa estupidez y empecemos a buscar realmente lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Bueno, levantar un país. No es, no es poca cosa tampoco, es un objetivo bien... Ahora, si uno le pone cositas puntuales, ¿qué es lo que tenemos que levantar? Todo lo que se destruyó. Po. La educación pública, el mundo de la tecnología, la digitalización, la alfabetización digital, la educación propiamente tal, pública y privada, los protocolos propios de funcionamiento en caso de que tengamos un segundo brote, porque una vez para los vivos, pues no puede ser que nos pille un segundo brote tan en pelota como, disculpen la palabra, pero tan en pelota como nos pilló esta pandemia. O sea, nos pasaríamos de tontos si no aprendemos rápidamente de toda esta situación. Eh, Marito, pero, perdona que te interrumpa, en relación a esta reactivación que me encanta tu visión y me encanta que la digas porque también desde el otro, desde la vereda del empresariado y a propósito de las cosas que tú desnudas, a veces está la gente paralizada y asustada y dice, ¿irá a haber espacio para reactivarse? ¿Habrá voluntad? Y me encanta escuchar de ti y me encanta que puede ser un mensaje de esperanza para los que los que están dudosos de que existe una posibilidad. Qué bueno escuchar de ti que tú dices que hay que tener espíritu patriota, producir, crear. Estoy repitiendo tus propias palabras, que yo creo que son un mensaje de esperanza también. En este sentido, Mario, me gustaría saber cuál es el rol que tú le ves a la empresa. Nosotros estamos liderando empresas. ¿Cuál es el rol que tú le ves a la empresa en esta reactivación? ¿Qué esperarías tú? ¿Cómo deberíamos actuar? yo creo que hasta, hasta antes de octubre teníamos una empresa en etapa de adolescencia que quería ahí funcionar y tener harta utilidad y ser súper agringado, así como muy de Harvard, muy de todo lo que es las company, como muy cercano para allá. Y siempre nos gustaba este Span English. De hecho, de recién hablaba la Sole de que estaba en Ecuador en un evento que se llama no sé cuánto, y todas esas cosas que hablan de innovación, emprendimiento, brainstorming, feedback y todas estas cuestiones. Eh, y yo creo que la oportunidad que se nos da es que la empresa debe madurar en el sentido patriota, debe, debe entender que si bien tiene una cantidad de utilidades que son 100, ahora va a tener que tener 70 porque va a tener que crear la capacidad de distribuir ese 30% como activo en otros espacios, en conexión con el territorio principalmente. Las empresas se tienen que acercar al territorio, tienen que ser buenos vecinos, ya no puede ser un fetiche, un verso, una bonita intención, sino que deben serlo de verdad, deben estar en conexión con los gobiernos locales, con las comunidades, y no es solo un tema de la minería y el medio ambiente, tiene que ver con todas las empresas que están en el cordón industrial de todos los espacios. En Renca tenemos Vespucio lleno de cordón industrial y nos ha costado un poco armarse de paciencia con ellos, pero ya lo hemos invitado a muchas mesas y están todas ya conectándose con el territorio, pero así también hay en muchos espacios hay cordones industriales. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la empresa es madurar en su relación con la comunidad. Lo segundo es revisar el tema salarial, porque es un tema fundamental en lo que en lo que hemos tenido pana por muchos años. Y lo otro yo creo que tiene que ver con empezar a considerar. Está bien la RCE, ¿ah? La antigua RCE, quizá ahora le han puesto oficinas de sustentabilidad, oficinas de relacionamiento comunitario, oficinas de sostenibilidad y conexión con el territorio. Póngale el nombre que quiera, pero haga la pega. Haga, conéctese con el territorio de manera fraterna, horizontal y no en la condición de ayuda ni subsidiariedad eterna.
es decir, sea parte del desarrollo integral del territorio, no llegue a billetazo, digamos. Esa es una de las, en términos generales. En términos de reactivación, yo creo que hay un sentido de la solidaridad que las empresas van a tener que aplicar con mucha fuerza, dado que el nivel de producción ha bajado tanto. Yo me imagino que han perdido mucha plata, pero no han dejado de ganar, han ganado menos, yo creo que han ganado menos. Si uno revisa los balances, quizás en este periodo más pandémico, yo creo que han dejado de ganar plata, pero tampoco han perdido. Y en eso hay que revisarlo con mucha honestidad y con mucha tranquilidad. Por lo tanto, no debiera haber una manga de despido tan alta, eh, porque hay que mantener el grado de utilidad, porque hay que informarle al directorio, porque el directorio presiona, porque los socios, los financistas presionan. Yo creo que ahí hay que como madurar y decirle a los directorios, a los financistas, viejo, tenemos 180 operarios, no podemos bajar a 100, porque no corresponde, porque el país no va a funcionar, porque no podemos apretar a los 100 para que produzcan lo que producían los 180, porque hay un término ético, porque hay una condición propia de la empresa en la sustentabilidad, en la sostenibilidad de los hogares de sus trabajadores. Yo creo que ahí la indolencia tiene que desaparecer. Ahí tiene que doler despedir a los trabajadores. Y lo otro es la inversión público-privada. En qué grado las grandes empresas y las pymes con más desarrollo son parte de la inversión público-privada en los distintos territorios. Que no tiene que ver, ojo, eh, el elemento de la acción social que ustedes prestan es muy buena, alivia, ayuda. A ustedes también le hace muy bien, lo hace sentir bien, lo hace dormir bien, dormir tranquilo, porque están haciendo algo por una urgencia inmediata, que es ir a un campamento, entregar recursos, entregar bienes, eso está bien. Pero debe haber un momento en que el G100 debe asumir proyectos mayores, debe asumir proyectos que trasciendan sobre la urgencia y que vayan a lo importante, vayan a largo plazo, y eso tiene que ver con generosidad y con técnica. Ustedes tienen todas las áreas técnicas. La ingeniería están, las administraciones están, los cálculos y los algoritmos están, solo falta que incorporen dentro de sus activos la relación con el territorio y que sea una relación de desarrollo integral, no una relación de billetazo momentáneo, pan por hoy día y hambre para mañana. Sí, correcto. Oye, Marito, en este sentido, que no te he contado, porque no hemos tenido tiempo de conversar, te quiero contar una buena nueva y a los que nos están escuchando también, que no, probablemente no todos saben, justamente atendiendo esto que fue una solicitud que me hizo a mí el directorio, justamente lo que tú dices, oye, no vayamos y después nos vamos. Tenemos que ir y tenemos que vincular el propósito del G100 con esta ayuda. Y el propósito del G100 es fomentar el emprendimiento. Entonces tenemos una voluntaria dentro de nuestra rama de acción social que es hija de un G100, que está estudiando ingeniería comercial y que está haciendo todo este levantamiento del ecosistema emprendedor en todas partes y les está abriendo las puertas a dos programas que es un proyecto hoy día enano, pero que puede ser maravilloso. Los está dejando vinculados con un programa que tenemos nosotros que es el Mentor App, que te lo vamos a comunicar después y te voy a pasar los datos. Es un WhatsApp donde nos pueden mandar el emprendimiento a nosotros con unos ciertos requisitos y eso se deriva a uno de los G100 y tienen una mentoría gratis que me parece que dura como 4 horas, son por un mes completo, 1 hora cada semana, donde se hacen preguntas, guías, qué sé yo, que eso es bien bonito y puede ser bastante escalable. Y lo otro es que una de las G100, la Fernanda Vicente, que es directora de una empresa B, que se llama Mujeres del Pacífico, creó una universidad para mujeres gratuita, que también se la estamos dando a conocer a las comunidades, estamos haciendo todo el tema de difusión y vínculo con estos dos programas. Y bueno, también están abiertas las puertas para después vincular a estos emprendedores que pasen por estas mentorías con algún campeonato de nada te detiene local o más grande, ¿me entiendes? O sea, la intención del vínculo está totalmente, Marito. O sea, no queremos ir ayudar y después irnos. Bueno, otra pregunta que venía, ¿qué le sugieres a los empresarios para hacer por el Chile de hoy y el futuro? Y si podemos, un poco lo que habíamos hablado antes, si podemos evitar un levantamiento social 2.0 luego de la pandemia, que un poco relacionado con la pregunta anterior, ¿y cómo? Creo que ya como que di algunas luces de lo que yo creo que pueden hacerlo como empresarios. No sé Sí. si son pymes, grandes empresas, pequeñas, medianas, pero ahí cada uno dimensiona las posibilidades. Y en caso del estallido 2.0, evitarlo me parece que es imposible, porque
no está todo resuelto. Entonces, ¿cómo se va a evitar un estallido que está pidiendo resolver? Y más aún cuando la pandemia ha dejado en evidencia que todo lo que se estaba reclamando efectivamente está mal, Sí. efectivamente no funciona. Y Mario, Entonces, cómo combinamos, perdona que te interrumpa, cómo combinamos el inevitable estallido social 2.0 con esto que tú dices, que este patriotismo, volver a producir y volver a crear? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que no sea tan explosivo y tan grande el estallido social? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos un acuerdo nacional, cada uno desde su rol, para que podamos efectivamente reconstruir el país, como dijiste tú? lo que yo creo es que suena bacán pronosticarlo, resolverlo o dimensionarlo, soñarlo, pero esto no, o sea, aquí hay una pana que no es de 30 años, porque hay una pana que es de más de casi 50, de 47 años. Yo no sé cuál es la posición política de cada uno de ustedes, yo voy a manifestar la mía, dado que tengo la ventaja que soy el entrevistado, entonces voy a poder decir la mía. Pero claramente para mí fue una dictadura militar lo que vivimos durante 17 años, la instalación de un modelo económico que, si bien generó en primera instancia ciertas oportunidades, con el tiempo se ha ido entendiendo que no es un modelo tan solidario y cariñoso con las poblaciones. Quizás generó concentración de riqueza en una cantidad de familias, ha generado oportunidades por otro lado, pero también ha generado deficiencias muy grandes, como privatizar o generar como bien de consumo servicios que son realmente esenciales, como es la salud, la educación, la vivienda, como es la privatización del agua. Entonces, claro, la pandemia ha generado un aire solidario bien fraterno, bien grande, bien amplio, que no nos debe confundir. Aquí hay situaciones estructurales que no están resueltas y que estaban casi por resolverse en febrero y marzo. Recuerden ustedes que teníamos ya, entre comillas, ganado una fecha de un plebiscito para revisar el cambio constitucional para el 26 de abril. Y eso se cambió para ahora en octubre. Y vamos a ver cómo están las condiciones sanitarias a nivel país para realizarlo en octubre. Entonces, cuando uno dice, viene el estallido 2.0, viene, obvio que va a venir y va a venir fuerte, porque todavía hay desesperación y aún más porque están todos los leones enjaulados, está toda la gente encerrada. Entonces también hay un tema de estrés propio de la población que va a salir a manifestarse, porque además convengamos que la clase política y el Estado en general no le han hecho ningún favor a amainar todo el ambiente revolucionario que existía antes de la pandemia. O sea, todo lo que hizo el ministro de Salud con sus cifras media extrañas, con los cuasi engaños a la información, y la gente sabía que había mala información, las medidas malas que se han tomado, todo eso, más que ir aminorando la intencionalidad de un 2.0, ha ido aumentando la sed de salir de nuevo a reclamar todos esos derechos que no están garantizados. Yo lo que creo que va a ocurrir y que tenemos que masticar chicle, caminar, correr, cambiar la rueda del auto con el auto andando, ponernos muy creativos porque va a haber que hacer todo de una vez. O sea, Y si la yo te clase leo política, bien, y la clase política, Mario, perdona. y la clase política es donde está, digamos, el mayor problema, porque un fenómeno que ha ocurrido en este país, no sé si en los demás experimentos neoliberales ha ocurrido como en Chile, pero al menos acá fue que al final de todo la economía fue quien compró todo el proceso político como organización país. No digo, no me voy a meter con los partidos políticos, cada uno revisa ahí su posibilidad y su forma, pero efectivamente la economía ya se comió al mundo político, por lo tanto estamos gobernados por un sistema económico. Y ese sistema económico es el que nos tiene con una deficiencia en la condición de los derechos. Y la gente va a salir a reclamar esos derechos. Y están muy legítimos que salgan a reclamarlo. Marito, si te entiendo bien, tú estás diciendo, ¿sabéis qué? Vamos a tener que reactivarnos en medio del estallido social. O sea, eso me estás diciendo con que hay que comer Sí, chicle, caminar y hacer de todo. O sea, que ese es el exacto. enfoque que tú ves. Vamos a tener que reactivar el país en medio de un estallido social 2.0. Ya. Y dentro de este estallido social 2.0, ¿por qué habría que estallar de nuevo? O sea, si uno tuviera si uno fuera el gobernante,
¿qué tendría que hacer o solucionar para que el estallido 2.0 dure lo menos posible? Porque se Te supone doy que mi opinión así, pero muy de guate. Yo creo que debería renunciar. Eso es lo primero que debería hacer. Este gobernante Ya, debería renunciar. ok, No, ya. hablando bien en serio, yo creo que no depende de Piñera el cambio. O sea, Piñera es el que está ahí al mando, el que tiene un equipo, a mi modo de ver, deficiente, que tiene capacidades técnicas, pero inhumano en algunos casos. Se le arrancan las dimensiones humanas a este equipo de gobierno. Pero sí creo que aquí hay responsabilidad de todos. O sea, ustedes, yo y todo el planeta tienen la responsabilidad de resolver este problema. Y Ok, algunos vamos a pero hacer presión para que el Estado lo pueda resolver. ¿Quiénes tienen que resolver? Bueno, hay legislaciones que modificar, para eso están los diputados, para eso están los senadores. Hay políticas públicas que resolver, para eso está la subsecretaría, para eso está el Ejecutivo, que debe proponer, para eso están los centros de estudio, para eso están los abogados, los Tintán, los Duntán, todo lo que haya como centro de estudio, para eso están, para poder sugerir las mejoras necesarias, que las saben soles. Si estamos llenos de diagnósticos. Lo que yo te estoy diciendo, seguramente, perdóname que me extiendo un poquito, lo que yo te estoy diciendo, seguramente, ya lo dijo en televisión, Jorge Atria, Mata Mala, ya lo dijo Paulsen, ya lo dijo la Terematu, ya lo ha dicho Benito Baranda, ya lo ha dicho Jordán, ya lo ha dicho el Nicochea, ya lo ha dicho los ministros 1, 2, 3, ya lo han dicho los expertos 1, 2, 3, ya lo han dicho los centros de estudio 1, 2, estamos llenos de diagnósticos y todos dicen que aquí hay que hacer un cambio drástico. ¿Se puede hacer drástico? No, se tiene que hacer paulatino, porque esto se instaló en 47 años. El cambio no va a llegar en 2 años, no va a resultar. Por eso es Marito, que si uno se concentra y pone por capa de prioridad, la primera capa ahora es reactivar. La segunda es mantener la movilización. Y la tercera es que el Estado, quienes toman el poder, quienes tienen acceso y el ejercicio del poder, comprendan las reales demandas y hagan los cambios necesarios. ya. Marito, quisiera entender una cosa y después voy a abrir el espacio para preguntas de los demás. Estallido social 2.0 para entenderlo desde las bases. Uno, me imagino que es el plebiscito por el cambio constitucional. O sea, yo me manifiesto por un cambio constitucional urgente. Ya, me imagino que eso es una cosa que tiene bastante peso en el estallido, o sea, para que realmente suceda, no se postergue. La pregunta es, ¿qué otras cosas hay en la caja que pesen bastante, que tú creas que son temas por los cuales hay que salir a la calle? ¿Me entiendes o no? O sea, ¿qué es lo que justifica que continúe esto, que la lucha persista, entre comillas? El ¿Qué cambio serían los más constitucional, preponderantes? el cambio constitucional es lo fundamental porque de ahí emana la condición de derecho de todo lo que después debiera considerarse en la nueva estructura de políticas públicas. La, Ya, la Constitución no habla de los formatos, ni currículos, ni acceso a la universidad. Habla de la condición de la educación como un derecho que se consagra. La salud como un derecho que se consagra. La vivienda como un derecho que se sí, consagra. La calidad del trabajo. sí, pero hecho el Después, plebiscito, no, lo porque después, hicimos, supongamos que llegamos a octubre. esto te estoy explicando, dame el tiempo. Viene el cambio constitucional, tenemos nueva constitución y luego de eso viene el cambio por ministerio, vienen las distintas políticas públicas que van a ir mejorando el acceso a cumplir esos derechos. No, no sé, me acuerdo que una vez le preguntaron a una dirigente, ¿qué es lo que cambiaría a usted de la Constitución? Dijo la ley de pesca. Había que decir, no, la ley de pesca no está en la Constitución, esa es una política pública de otra entidad, pero sí en la Constitución está el derecho al mar, sí está el derecho a los recursos naturales, etcétera. Pero después vamos alineando los focos más específicos. Lo primero Ya, es pero el cambio constitucional. no noto algo que tú sentáis que, mira, es esto más esto, es esto y un montón de otras cosas. Sí, po, te lo acabo ¿Eso de leo? decir. La constitución es uno. Después hay que mejorar la salud pública, hay que mejorar la educación pública, hay que mejorar la calidad de las viviendas sociales, hay que mejorar la estructura de cómo las empresas se organizan. Quizás debería desaparecer el FUT y otras cosas más. Hay que mejorar los salarios, hay que mejorar la FP. Quizás no van a desaparecer el día para mañana, pero sí podríamos ir abriendo espacio a una FP más solidaria. Hay que mejorar la atención a los niños, hay que ver el Sename, hay que mejorar la atención a la tercera edad, hay que ver cómo le respondimos a nuestros abuelos, hay que ver cómo
tenemos un proceso de encarcelamiento, de privación de libertad a los que cometen pena de manera digna, de manera adecuada, que ellos cumplan, sacarle el provecho. Hay que ver qué hacemos con los fondos de los royalties del cobre, cómo distribuimos eso y que no se vaya tanto para los milicos y se quede un resto más para la sociedad. ¿Cómo hacemos con la alta tasa de ingenieros cuando no hay empleabilidad para todos? ¿Cómo hacemos con los salarios de los profesores, los salarios de los médicos? Ahí van 15, 20 y quedan más. Bien. Gracias, Marito, por todo tu completo diagnóstico. Me gustaría abrir el espacio para ustedes, para que los que tengan inquietudes, quieran saber un poco más de la visión de Mario. Les pido, por favor, que si pueden hacer sus preguntas en este momento. Yo, mientras tanto, voy a abrir unas que me habían mandado por WhatsApp. Por favor. Háganlas con confianza nomás, no hay ningún trauma. Sí, por obvio, pues tenemos que No aprender porque no a sea dialogar. criticón. Ahí si quieren no mostrarse en pantalla también la pueden hacer con toda libertad. Oye, ¿nadie tiene una pregunta para Mario? ¿Quién se pueden desmutear solo, Mauricio? Ya, Mauricio Sí, Russo Bagua. O sea, Cami, perdón, de Bagua. Ahí estás desmuteado. Oye, Mario, en realidad son dos consultas. Una... Me desmuteé, te digo algo. Ah, ¿Ah? ¿Hablo? se toparon los Sí, dos Mauricio. Mauricio, estás parece. desmuteado, habla nomás. Te estaba ya. escuchando yo. Ya. Oye, hay una pregunta que me va a decir, tú fuiste a Disneyland o algo así, pero ya, suponte que el plebiscito, suponte, no de verdad, ya, suponte que el plebiscito sale que no se modifica la Constitución, ¿ya? O sea, es una posibilidad quizás remota, de hecho yo estoy a favor, pero suponte que se dé ese escenario. ¿Tú crees que va a ser el resultado aceptado de tan buena gana como si el resultado hubiera sido, se apoya el proceso de revisión de la Constitución? Esa es la primera. Perdón, te voy a hacer la duda al tiro, ¿ya? Dale nomás. ¿Qué pasa si gana el no? Supongamos que va bien todo y se aprueba el cambio constitucional, después se verá si es por asamblea, ese es otro cuento, ¿cierto? Pero tú sabés que estas cuestiones igual toman N tiempo, estamos hablando de años. ¿Tú crees que con el fervor que existe hoy, la gente va a esperar pacientemente a que se hagan los cambios? Esas son mis dos preguntas. En la primera, ¿qué pasa si gana el mantener la Constitución como está? Yo creo que eso no lo vamos a aceptar pacientemente, no, en ningún caso. Tampoco vamos a ir a quemar la moneda, porque eso lo hacen otras personas. Nosotros solo salimos a la calle. Hay otros que queman y bombardean. Nosotros vamos y marchamos, ¿no? Pero en la convicción personal, no creo que gane el no. Yo creo que el país, y te hablo en el espectro político gigante, así como del Frente Amplio hasta la UDI, creo que hay una voz generalizada de que se requiere un cambio constitucional. Seguramente en todo el proceso de negociación cada uno va a cuidar sus intereses. Evidentemente, si es un cambio de una carta fundamental que debiera gobernar al país en los próximos 30 años. Entonces nadie va a querer perder tanto, pero algunos van a ir cediendo. Ahí tiene que haber una buena muñeca de negociación. Yo creo que vamos a tener cambio constitucional, sin duda. Me imagino que en el escenario en que no, se nos complica y vamos a tener que ir resolviendo cómo, entonces, caso a caso, vamos mejorando los distintos servicios, los distintos procesos. O sea, tendríamos que ir viendo cómo en educación vamos mejorando, ¿cierto? La calidad y el costo de la educación. Tendríamos que ir focalizada a la salud para ver cómo pasamos de una salud privatizada a una salud pública digna, con cobertura, con buenos médicos, con buen equipamiento, en fin. Yo creo que sería esa la pasada. No creo que gane el sí. Y en la eventualidad que gane el sí, sin duda que los procesos constitucionales son de largo aliento,
pero también ahí requiere de una concepción de voluntad política muy grande, desde la clase política. O sea, ahí es donde hay que ir apurando las fichas. Sabemos que hay proyectos que quedan en mesa 1, 2, 3 años, solamente porque no les da el ancho, porque efectivamente son flojos en algunos casos, y priorizan por otro espacio. Pero recordemos que cuando la DC no alcanzó a inscribir sus candidatos y se generó este anexo electoral, se demoraron 24 horas para permitir que esos candidatos queden dentro del registro electoral. Si nosotros apretáramos, son documentos de fácil lectura, no, Mauricio, no son documentos que estén escritos en chino, o sea, ellos tienen un equipo de trabajo, son documentos de 300, 400 hojas, cada uno de nosotros se lee un libro de eso al mes. Me imagino yo que ellos tienen que leerse los documentos, tendrán asesoría, tendrán secretarios, tendrán secretaria, y tienen que hacer la pega y acelerarla lo más posible. Yo creo que una de las cosas que va a hacer la Asamblea Constituyente, no solo va a ver la modalidad de la redacción de la Constitución, sino que también va a establecer plazos concretos. Y ahí es donde está, yo creo, una de las posibilidades de mejorar esto paulatino, eterno, que se nos da provisorio permanente. ¿Entendés? Yo creo que la Asamblea Constituyente es la que va a resolver, y ojalá ponga plazo. No debiera pasar más de 2 a 3 años para el cambio constitucional. Después, para el desarrollo país, para la generación de un nuevo modelo de desarrollo, quizás sí pueden pasar 10 años, pero hay que hacerlo, hay que partir. Pues, la guagua nace en 9 meses, no se puede esperar que nazcan en 5, porque si no hay que ponerlo en una incubadora, etcétera, etcétera. Y a los 9 meses lo sacáis. Yo creo que una constitución en 3 años sale. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Que se Mauricio. El otro, el gemelo. No, yo de verdad, primero lo felicito, ¿ah? Qué claridad. Me gusta la mirada optimista, de buscar soluciones. No, me encanta escucharlo, de verdad. Efectivamente tenemos que hacer cualquier trabajo como país, cualquier cantidad de trabajo. Y lamentablemente, como los seres humanos somos así, que nos tiene que llegar el agua al cuello, ahí recién reaccionamos y pataleamos. Yo creo que van a haber cambios y va a ser muy bueno para Chile, estoy pero convencidísimo, absolutamente. Así que, nada, felicitarlo por la claridad. Y no solamente, yo anoté ahí indolencia. ¿Sabes tú que hacía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra? Esa palabra me decía mi papá. Pero ¿cómo puede ser tan indolente? Me decía. Oye, ¿sabes qué más? Me llevó para atrás como no sé cuántos años, no la había escuchado. Y está una palabra que resume tanto, ¿cachai? ¿No? Y bueno, la dejé anotada ahí porque es muy importante. Yo creo que el trabajo que tú estás haciendo, Sole, justamente va encaminado a eso otro. Así que, pero hay que amarrar la desconexión que hay del mundo empresarial con el mundo social, es gigante. El rol social que tienen que cumplir las empresas no está en blanco y negro. Hoy día las empresas, ustedes saben cuál es mi pensamiento. Yo en ese sentido soy bastante ácido y yo creo que el rol social de las empresas tiene que brillar mucho más de lo que está brillando hoy día. Y como él dice, oye, no poner un par de lucas, no, es conectar. Así que, bien. Gracias Mauricio. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta en este momento? No. ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, a mí me gustaría subrayar un mensaje súper importante, ojalá que ustedes lo pudieran compartir con los otros G100, con los que se vinculen. Lo que dijo Mario, nadie sabe qué es lo que conviene. ¿Me entienden? Lo de la AFP, se sienten confundidos, que ya el gobierno sienten que no tiene credibilidad porque Mañalich no sienten, conectémonos con los sentimientos, no con los datos, pero sienten que las cifras pueden haber sido fraudulentas, hayan sido fraudulentas o no, que hay muchas cifras dando vuelta que no se sabe para dónde mirar. Yo recojo lo que dice Mario, nadie sabe lo de la AFP, conviene sacar el 10%, conviene la cuestión del gobierno. Hay desinformación, entonces yo creo que también nosotros, como empresarios,
también tenemos un rol, como tú lo dijiste, Mauricio, el rol social. Yo creo que también, si uno puede comunicar a las personas con las que trabaja, a la familia, etcétera, las cosas que nosotros mismos hemos aprendido, porque las cosas que nosotros sabemos, las hemos estudiado y aprendido. En el chat de nuestros amigos hace un día, la pregunta era la misma: ¿qué es lo que conviene? ¿Cuál es la diferencia? O sea, nosotros también tenemos las mismas preguntas. Entonces también creo que tenemos un rol de comunicación, de información. Usted me dice, pero es que no es nuestro rol. Pucha, pero es que aparentemente es urgente comunicar por todas las vías para tener más información, no fake news, pero también la invitación es como a informar, a que la gente se informe de diferentes fuentes, ojalá lo más profesionales posible, porque es ahí también lo que nos pasa, Mario, y lo que le pasa a la gente es que ya no sabe dónde informarse, po. Pero es terrible también terminándote informar por Facebook, porque ¿cuál es el respaldo, cachai? O sea, yo prefiero que la gente me diga, mira, no sé si creerle a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la Universidad no sé cuál, al CEP, el dato, que estar buscando la investigación de Juan Pérez en Facebook que dice que todo lo que dice el gobierno es mentira y que en realidad no hay 6.000 muertos, sino que, va a ser una exageración, hay 12.000, según Juan Pérez. Entonces, ¿cachai, no? Es como que alimentarse de noticias sin sustento. Entonces creo que también nosotros tenemos un rol de educación, de información, que es importante que lo asumamos porque la desinformación es mucha. Bueno, Entonces, es súper razonable lo que estás diciendo tú, Sole. Yo para que tú sepas, cuando el tema de la Constitución, tú sabes, yo compré 2.000 constituciones y las entregué a todos mis trabajadores para que lean la Constitución, por lo menos lean, que van a votar, ¿cachai, no? Es súper importante. Yo tomo nota de esta tarea respecto a la AFP. Voy a armar un paper para explicar bien y que la gente tome la decisión propia, ¿me entiendes? Pero hay que bueno, explicarlo. hay unos videos que andan dando vuelta, yo compartí hoy día uno en el chat, pero son cosas que explican así como con pera y manzana: mira, si tú haces esto, eso pasa, si tú haces esto, y eso es lo que realmente la gente necesita, y ojalá de contrapartes validadas, como pueden ser, por ejemplo, los empleadores, que me imagino que tienen uno tiene una responsabilidad social que cumplir, pues así como tú tienes responsabilidad de pagar impuestos, pagar los sueldos, uno debe tener un rol, creo yo, social, de informar y enseñar adecuadamente. No estoy hablando de política, hacer propaganda política, para nada. Oye, no sé si hay alguna pregunta más. Pero quiero hacer dos observaciones respecto de lo que estáis Marito. diciendo. Dos observaciones. Una, Sí. primero es que nosotros estamos haciendo un taller para darle contención a muchos líderes y lideresas, dirigentes y dirigentes de campamento y blog con el techo. Todas las semanas nosotros tenemos una clase con ellos. El taller que estamos dando justamente tiene que ver con el manejo de la información. Entonces, abrimos, se los digo así como muy de titular, ustedes después lo van desarrollando, abrimos la información en 4 dimensiones. Una es la información oficial, que es la que entrega el Estado. Otra es la información local, que es lo que entrega la MUNI en relación a los protocolos de reacción. Otra es la información que te entregan las redes sociales, que están potentísimas, para todos los gustos, ¿eh? Hay sensacionalismos baratos y de todo. Y lo otro es la información que tiene que tener un líder o dirigente, que es la información de su comunidad. En el caso de ustedes saben codificar muy bien la información del Estado, saben leer también muy bien lo de los municipios, que han ido ustedes encontrándose con distintos actores municipales, manejan las redes sociales de alguna u otra forma, pero yo no sé si ustedes tienen el catastro de la situación de cada uno de sus empleados, por ejemplo. Eso sería una información importante que a ustedes les permitiría manejar de mejor forma las otras 3 dimensiones. ¿Y por qué? Porque el Estado informa una información macro, y ustedes la manejan muy bien. Pero y tiene que ser así, porque tiene que ser un manejo de una pandemia nacional. O sea, es muy difícil responder a nivel nacional si no tenéis la información macro. Luego viene la información local, que no deja de ser macro dentro de la comuna. Luego viene la información de las redes sociales, pero la dimensión humana de la información no te la están entregando. Entonces ustedes deben saber en su empresa cuántas mujeres solas están criando hijos, y es complejo que se queden en su casa trabajando porque los cabros no están en clase, no tienen con quién dejarlo, hay una dificultad. ¿Cuántas personas que están por jubilar?
que tienen algún tema de salud de base. ¿Cuántos hay hijos de papás postrados que se tienen que quedar cuidándolo y que no pueden ir a trabajar? ¿Cuántos contagiados tienen cada uno de ustedes dentro de sus operarios, trabajadores, colaboradores, como le quieran llamar? Y esa información les va a permitir generar la dimensión humana, que es la que nos va a dar esta dolencia, este dolor, y vamos a sacar, como decía Mauricio, vamos a sacar la indolencia de nuestro vocabulario y de nuestro sentir. Y esa es la primera información que tienen que tener. Y luego ya hay que ver cómo codificáis la información que te entrega el Estado y los distintos otros espacios, de NICIP, la Escuela de Salud Pública, los medios alternativos, en fin, hay un espacio público que anda entregando también estudios sobre estudios, cada columna en el mostrador, cada columna en la tercera, hay una infinidad de información que está llegando, pero yo creo que es fundamental que cada uno tenga la información de su comunidad, en el caso de ustedes, de sus trabajadores, de la familia de sus trabajadores, que es la primera red, el primer soporte que ustedes tienen. ¿Quién produce para la empresa? Sus trabajadores, sus colaboradores, como le llaman ustedes ahora a las personas. Entonces hay que tener esa información muy, muy, muy clarificada, creo yo. Gracias. No sé Oye, si alguien apareció más tiene... el jefe ahí. Ahí apareció el jefe. ¿Cómo No, estás, nada, Nico? perdonen, estamos corriendo estos días. ¿Cómo estás, Marito? Muy bien, gracias Pulento, funciona todo. Ah, qué, gracias, la Sole. Oye, Nico, no sé si le quería hacer alguna pregunta a Marito, algún mensaje, porque estamos como cerrando. No quiero, seguramente me voy a repetir, ya lo han preguntado. Nada, contarle nomás a Mario que estamos aquí a su disposición, po, y muy expectante que salgan cosas potentes. Me imagino que la Sole ya te ha contado todo lo que se está movilizando el GESIAN a través del grupo que partió de ella de Acción Social. Así que eso, a tu disposición, compadre. No, gracias. Quiero contarles que a Nico lo conocí cuando yo me las daba de mentor social en Social Lab. Creo que hay muy pocas organizaciones dentro del ecosistema de la innovación y el emprendimiento que se han atrevido a llevar personas de la comunidad. Está bueno, la Fundación Urbanismo Social tiene a la Anita Lamilla, los Formando la Pincoya tienen a Francisco Leighton, y Social Lab me había llevado a mí, y ahí Nico pertenecía al directorio y lo veía constantemente en reuniones y cosas, y en algunos Sí. encuentros que se organizan. Ya. Bonito recuerdo ahí de ese espacio. Oye, ¿cómo va el Centro de Emprendimiento, Mario de Renca? Vamos bien, la fábrica IDEA está ya en su última etapa de la construcción física, gracias a muchos contactos, redes, entusiasmo. No nos detuvimos durante la pandemia, creo que durante toda la pandemia paramos la faena 4 o 5 días, lo que significó que pudiésemos cumplir bien los plazos. Ya estamos con terminaciones menores, deberíamos estar operativos a fines de julio, y vamos a depender un poco de las cuarentenas, la situación país, si podemos ya habilitarla y habitarla ya entre agosto, septiembre, para poder partir con varios programas. Tenemos varios programas a desarrollar que vamos a tener que partir online, y esperamos ahí también después poder darle vida a ese espacio. Va a estar muy, muy, muy bonito. Oye, Mario, una pregunta solamente si es que no te la han hecho, y si te la hicieron no me la contestáis, me la contestáis después y nos despedimos, pero si tú estuvieras con el presidente Piñera y te dijera, Marito, puta, aconséjame, ¿cómo reabrimos Chile? O no sé, o qué hay que hacer, ¿qué es lo que le diríais tú al presidente? O si tú fuerais presidente, ¿qué es lo que haríais? Yo, ¿qué haría? Primero, convocaría a una mesa social de verdad. Habría No, pero si incorporado... es patúo, pues, si es No, fácil. pero me está pidiendo, o sea, yo no habría puesto una Pero mesa no, social tan elitista, si pero tú qué esto harías, se resuelve con todas las voces, po. está bien, pero tú tenés que si tú tuvieras que tomar la decisión, tenés que ejecutar, no podéis preguntarle a nadie, tenéis 30 segundos. Quiero que así. 30 segundos. En 30 segundos es medio difícil, pero lo primero que No, yo pero me haría, cachai, o sea, me interesa saber la opinión que ejecutaría Mario Orellana. Po. yo lo que haría sería primero ocupar todos los formatos de decretos establecidos para poder mejorar la salud pública. Ahora, me saltaría un poco lo legislativo, trataría de ocupar todas las formas, los formatos de decretos inmediatos que tiene como atribución el presidente para establecer la atención de la salud pública. Ya, pero Ahora, ¿levantaría las cuarentenas? ¿Reabriría no, la economía? no, si las cuarentenas son un tema y la reactivación económica viene por otro lado. Lo que yo haría, si ya resuelto el tema de la salud, sentaría a las empresas a que conversáramos cómo vamos a resolver esto y que salgan los menos heridos posibles. Hay mucha, y le exigiría a todo el planeta chilensis
lo primero que haría sería como darle una pastilla de voluntad política para que esto se resuelva. No sirve que yo represente el partido 1, no sirve que yo tenga el cuoteo, no sirve que... No, aquí hay una situación país. Y yo le decía adelante a todo el equipo de G100 que viene un momento en que nos tenemos que poner patriota, pero de verdad. No ese patriotismo barato, medio Segunda Guerra Mundial, no, un patriotismo con creatividad, con responsabilidad de crear y producir. En todos los sentidos, o sea, producir buenos empleos, crear buenos proyectos, tener buenas ideas, generar buenas relaciones, resolver los problemas de forma real y no andar ahí como reparando huevos quebrados y no preocuparse de dónde vamos a instalar bien la gallina. ¿Sí? Para que no se nos quiebren los huevos, hay que de una vez por todas instalar bien la gallina. Gracias, Oye, compadre. me dicen que Rodrigo Moreno tiene una pregunta. Adelante, Rodrigo y la Laura quieren preguntar y ahí yo creo que podemos ir cerrando, Sole. Sí, yo. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, hola a todos. Hola Mario, ¿cómo estás? bien, Oye, felicitarte primero que nada por el empuje, por las ganas. Realmente tienes el espíritu G100 impregnado, lo cual me alegra mucho tener este tipo de invitados a este tipo de eventos. ¿Ah? Mira, yo te escuché detenidamente, recién hablaste de crear, producir, empatía, evitar la indolencia, no ser indolente, etc. Y fíjate que en esta empatía, en este tema, a mí me producen varias cosas lo que se nos viene por delante respecto de todo lo que es un trabajo de constitución, votar, después meternos en un proceso que si gana el tema de la constitución, que van a ser 2 años, 3 años, ¿cierto? Donde, no porque se me ocurra a mí o se le ocurra a cualquier empresario, se va a frenar bastante la inversión, porque es obvio, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos el resultado, tenemos idea. Nos gustaría un buen resultado, algo bonito, etcétera, pero no sabemos, ¿te fijas? Y no, más allá de que nosotros seguramente todos vamos a invertir, porque todos pensamos distinto, tenemos a lo mejor otra visión del empresariado, etcétera, y bueno, y muchos más. Pero los grandes colosos donde se genera la riqueza, donde se genera el repartir la plata, donde se genera el empleo, etcétera, no lo van a hacer. Y te repito, yo quisiera que no fuese así, ¿ok? Pero eso es lo más posible que ocurra. Quiero llegar a lo siguiente. Primero, estallido social, que nos pegó muy fuerte a todos, pero muy fuerte a todos. A todos, empleados y empresarios. Luego empezamos a ordenar un poquito la cosa, ¡pum!, cae la pandemia. O sea, tenemos un doble golpe en un país enano, con mucha fuerza, muchas ganas, mucho de todo, pero no pasa más allá de eso. Y ahora, saliendo de la pandemia, medio saliendo, en realidad saliendo casi nada, en octubre, vamos a votar y nos vamos a ver enfrentados nuevamente a un proceso. Te quiero preguntar a ti, en la figura de lo que yo te escuché detenidamente y escribí varias palabras que me encantaron, ¿cómo lo ves tú desde ese lado? Desde el lado de la gente que efectivamente sufre porque no tiene casa, ¿te fijas? Desde el lado de la gente que tiene piso de tierra. Desde el lado de la gente que tú explicaste y dijiste que no más AFP, no tiene idea, porque todos nos enredamos, de hecho. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo ves tú, cómo se visualizaría algo que nos pudiera, a lo mejor, entre el empresario y la gente que trabaja o quiere trabajar? ¿Cómo lo hacemos de aquí en adelante? O sea que realmente me encantaría como escuchar esa visión, esa parte, tú que estás súper relacionado con miles de personas. Dame tu opinión, o dame la opinión del resto. Perdona extenderme tanto, pero quería explicar bien te voy a dar mi opinión porque no sé si represento yo a todas las personas que están vulneradas en todas sus condiciones de vida, que me imagino que son hartas, sobre todo ustedes ya la han conocido, la gente que vive en campamento. Yo creo que en Chile tenemos un problema grave que no tiene que ver solo con pobreza material, esto ya lo dijo la Fundación para la Superación de la Pobreza en su estudio de cómo se comparaba la pobreza hace 25 años atrás a la actual. No tiene que ver solo con estructura, con infraestructura, con bienes, sino que también tiene que ver con un tema cultural.
Nosotros tenemos ahora una pobreza que es excesivamente cultural. Sin querer subestimar ni hablar muy mal de ellos, porque les respeto, les quiero, hay gente que no está pensando en un cambio político, no está pensando en un cambio constitucional, no está pensando en un cambio de FP, porque su vida es día a día, hay un nivel de urgencia que no le permite llegar a reflexionar sobre un cambio constitucional cuando no tengo que cocinar mañana. Cuando los cabros tienen frío y se me está pasando el agua, no tengo plata ni para comprar un nylon. Cuando mis capacidades técnicas son limitadas porque llegué a sexto básico y después me tuve que poner a trabajar porque faltaba el apoyo y se repitió el ciclo de la pobreza, porque mi papá nació en el campamento, porque mi abuelo nació en el campamento y porque yo sigo en el campamento, porque no hemos podido gestionar una posibilidad de vivienda digna, porque no tenemos los conocimientos, no tenemos la capacidad del ahorro, no entendemos cómo funcionan los subsidios, y estamos tan a la cresta del mundo que no han llegado todavía la ONG a prestarnos un servicio. Entonces, ahí hay una población que está no solo dolida, sino que está en la tiniebla de la ignorancia. Y eso duele más porque tenemos un tema de alfabetización no solo digital, un tema de alfabetización del sentido común que está muy, muy distorsionado. Ahí hay personas que no están pensando en estos cambios, no están pensando en la reactivación, no están pensando en la pandemia, porque tienen que salir a vender cachureo, tienen que salir a buscar cachureo igual, con un carretón, aunque llueva, aunque haga frío, sin dimensionar quizá que ese resfrío que van a traer a la casa le puede traer el corona. Pero tienen que salir a buscar las lucas. Entonces ahí hay una realidad que tenemos que abordarla en condición de urgencia. Si nosotros somos capaces de trabajar con un nivel de conciencia que considere la urgencia de la situación, seguramente esas familias vulneradas, dicho por así el lenguaje más extrema, tendrían cabida en el chorreo que se podría generar, porque llegar a ellos ya es difícil y que las mejoras lleguen a ellos es mucho más difícil cuando ellos se comprometan entero para buscarlas. Está muy difícil para ellos. Y ahí sin duda que hay una responsabilidad del Estado. Son hijos del Estado. El Estado es el padre. El Estado tiene que entender, tiene que mandar a la gente adecuada para eso están los censos, para eso están todos los padrones necesarios en donde se dice que en tal parte en Curacaví hay 24 familias que no tienen agua potable. Y eso está establecido, ya lo saben. Y el Estado no hace nada porque el agua es privada. Entonces, ¿cómo llegamos allá? Vamos a conversar con ellos y ver cómo resolvemos el tema del agua. Por mientras la compramos en un camión aljibe, la MUNI le mandará, qué sé yo, pero ya tenemos un problema grave estructural que es el derecho al agua. ¿Cómo lo hacemos con una familia que vive en campamento que no tiene alcantarillado y tiene grandes índices de poco higiene, de enfermedades estomacales? ¿En qué está el Ministerio de Salud que no ha llegado allá? ¿En qué está el Ministerio de Obras Públicas que no ha llegado allá? ¿En qué está el Ministerio de Vivienda que no ha llegado allá a ofrecer alguna solución fiscal? Bueno, porque no tienen derechos. No tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la vivienda, por tanto, tienen que salir a buscar lucas como puedan, con la educación que tienen, para primero parar la olla y después ver si pueden acceder a un bien de consumo que debiera ser un derecho. Ver si pueden acceder a educación, si pueden acceder a salud, si pueden acceder a un trabajo. Entonces hay un nivel de impotencia muy grande desde estas personas. Y es muy doloroso porque ahí es donde uno ve cómo se genera la miseria humana de parte de las autoridades. La gente, ustedes van a llegar a los campamentos, pero van a llegar de la buena voluntad, porque uno hace la pregunta dura, ¿es responsabilidad de ustedes llevar material a un campamento? No, ¿por qué lo hacen? Porque hay una dolencia y queremos ser parte de la solución. La raja. ¿Pero es responsabilidad de ustedes? No. ¿Es responsabilidad del techo hacer media agua? No. ¿Es responsabilidad del Hogar de Cristo hacer atención a la gente en condición de calle? No. Hoy día se lanzaba el nuevo mapa de la ONG, me tocó estar en el panel, y hay 319.000 ONG funcionando en el país. Lo que quiere decir que el Estado tiene mucha pega pendiente, por algo lo está tercerizando. Por algo hay muchas ONG, muchas fundaciones que están haciendo pega que debiera hacer el Estado. Y las fundaciones concursan, participan, compiten para adquirir un fondo y poder llegar con un servicio a una comunidad. Y no a las 30, no a las 40 que se requiere, llegan a una. Entonces, como dijo Jordán hace un par de años en la Casa Piedra a propósito de la acción de la RCE, todavía está mal pelado el chancho.
Y ese mal pelado chancho es el que tiene a estas poblaciones que viven con fonola en piso de tierra en condición de vulneradas. Nadie es vulnerable. Todos tenemos derecho a ser dignos y la dignidad y la felicidad. Lo que tienen esas familias no son vulnerables, han sido vulneradas. Hay un verbo ya establecido. No hay una condición posible ni nacieron vulnerables. Se les ha vulnerado el sistema. Ustedes y nosotros, que somos parte del sistema, hemos vulnerado sus derechos porque lo hemos permitido. Gracias, Marito. Gracias, Mario. Muchas gracias. Laura tiene una... Oh, solo tenemos que cerrar. Laura nos hará la pregunta. Ok. Bueno, Marito, fue un placer tenerte acá. 1.000.000 de gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Qué bonito diálogo y que sigamos teniendo muchos más diálogos como este para co-crear. Buenas noches a todos. Gracias, cuídense, que estén muy bien. Que estén Buenas noches. bien. Chao. Gracias. Chao, chao.